Ayer entrevistábamos al abogado José María Castillo. José María Castillo es abogado de Ocean Pacific Investment, empresa que representa a Puerto Barú en Chiriquí. Y hablábamos de el secuestro o cautelación, no recuerdo el término legal exacto, se lo preguntaremos a la invitada en breve, hacia el grupo, el CIAM, el Centro de Incidencia Ambiental, y la fundación o el grupo Adopta Bosque. Hoy, como adelantaba ayer, está aquí con nosotros Joana Abreu, gerente de legal del Centro de Incidencia Ambiental CIAM, para poder conocer la otra parte del asunto. Ayer escuchábamos al abogado que representa a la empresa, hoy vamos a escuchar a la abogada, a la gerente legal de los grupos, como se le denomina, ambientalistas. Buenos días, Joana, bienvenida a Radio Panamá, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Pues sí, en efecto, se trata de un secuestro preventivo en contra de las cuentas y los bienes, propiedades de conservación de nuestra aliada, la organización Adopta Bosque. Es importante resaltar que este secuestro es totalmente preventivo a un proceso civil que vendrá, no es una sanción ni una sentencia, nuestras organizaciones no han sido condenadas por nada. Y segundo, resaltar el ataque tan importante que es una acción como esta, la primera vez contra una organización ambiental en Panamá, pero sí parte de una serie de acciones que con los años hemos visto que vienen deteriorando el espacio cívico en Panamá, que debe preocupar a toda la sociedad panameña. Hagamos el paréntesis, perdón que le interrumpa, expliquemos directamente qué está pasando, cómo arranca la historia para poder llegar a esta acción que interpuso la empresa y que el oyente que por ahí no conoce la situación completa pueda tener el contexto. Por supuesto, mira, en septiembre del 2024, nuestras dos organizaciones más 4 organizaciones adicionales presentamos una demanda de nulidad en contra del estudio de impacto ambiental del proyecto Puerto Barú, sustentando porque consideramos que el estudio fue aprobado de manera irregular e ilegal, que no cumplió las formalidades y que no estudió adecuadamente los impactos que este proyecto puede tener en una zona que es extremadamente vulnerable. Estamos hablando que este proyecto no está en cualquier zona de la costa chiricana, que tiene una amplia zona costera, sino que está justamente enfocado en un área donde se encuentra el 25% de todos los manglares de nuestro país. Un área que ha sido... Es un área de manglar. Totalmente manglar. Ciertamente es desarrollado sobre una finca que ya tenía actividades previas que tenían cierto nivel de impacto, pero está totalmente rodeado del ecosistema de manglar. Son 30 kilómetros que tendrá que construirse como canal de navegación para poder llegar desde el Golfo, donde entrarían las embarcaciones, hasta navegar por todo el manglar hasta llegar a esta propiedad. Entonces es un ecosistema extremadamente vulnerable que ha sido protegido por años con fondos para Panamá de la cooperación internacional, que ha hecho estudios, análisis, planes, etcétera, para conservar esta zona que se considera muy importante para Panamá y para el mundo. Entonces, por la ubicación y por las deficiencias del proceso de evaluación, nuestras organizaciones acuden a la Corte Suprema para demandar el estudio de impacto ambiental. Y por supuesto, como lo hacen muchos ciudadanos y abogados en este país, aprovechamos y denunciamos ante la opinión pública para que también haya un ojo público puesto en la situación, que se entienda la gravedad, que la Corte Suprema actúe ágilmente con las herramientas que le da la ley para prevenir un daño irreversible en el ambiente. Entonces, eso es lo que hemos hecho, presentado una demanda ante la autoridad que corresponde y denunciado ante los medios de comunicación que esto es algo grave, que debe ser entendido por el sistema judicial prontamente, que todas las autoridades competentes tienen que hacer lo que puedan hacer dentro del marco de la ley para prevenir que en este lugar se meta una sola máquina y entonces haya un daño que será irreversible. Según el abogado Castillo ayer, ellos les invitaron a sentarse a dialogar, a buscar, a brindarles las explicaciones, pero según él, ustedes tienen intenciones que van más allá de lo ecológico. Nosotros no tenemos ninguna intención más allá de lo ecológico y creo que nuestra reputación como organizaciones habla de eso. Nosotros entramos en todas las causas ambientales que son de interés nacional, en donde la protección del patrimonio natural del país está en juego. Y recordemos que el ambiente no es solo el ambiente, necesitamos el ambiente para prosperar como sociedad, tanto la parte económica como nuestra propia calidad de vida. Y los ciudadanos entienden esta relación intrínseca que hay entre estas dos variables, o sea, estrechamente. Entonces, no tenemos ningún otro interés que proteger una zona que, como les he descrito, tiene el 25% de los manglares del país. Si una organización como la nuestra no actúa ante la amenaza, ante un proyecto que amenaza una riqueza natural como esta, ¿cuál es el mandato que tenemos? ¿Cuál es la misión que tenemos? Es nuestro mandato. ¿Quién es, licenciada Joana? El área donde se va a desarrollar el proyecto pertenece a diferentes sociedades anónimas que han colaborado de alguna manera para que se pueda viabilizar el desarrollo del proyecto. Ciertamente el acceso sí es del Ministerio de Ambiente, hay 2 fincas allí propiedad del Ministerio de Ambiente y que hay toda una controversia sobre el tema del uso de estas fincas que la administración anterior pretendía permitir su uso de manera permanente a través de un convenio que luego no fue
fue desistido de su refrendo en la Contraloría. Y ahora, ¿se puede catalogar esto como intentos de intimidación judicial? Que empresas y corporaciones, cada vez que hay alguien que se oponga a proyectos o a cualquier tipo de proyecto, utilicen la justicia para amedrentar a cualquiera que sea disidente o que tenga una disidencia con proyectos económicos. Ese es precisamente el peligro de acciones tan fuertes como esta. Recordemos que son 2 acciones, 2 procesos separados. Por un lado, en agosto del año pasado se interponen 2 querellas penales en contra de las 2 organizaciones que han sido las voceras más importantes, pero de una coalición de 60 organizaciones que están preocupadas por este proyecto y que se han sumado a esta campaña. 2 querellas penales. Luego, ahora recientemente, se interponen estos secuestros, es decir, un ataque ya no por la vía penal, en donde no se ha logrado que el proceso avance en el Ministerio Público, consideramos nosotros por la falta de mérito, pero se ataca ahora por la vía civil, una vía totalmente distinta, y se utiliza el mecanismo de secuestro con una legislación que ya está superada, porque si recordamos, en octubre pasado pasamos del sistema del Código Judicial al Código Procesal Civil y hay toda una transformación del proceso civil. Las reglas anteriores permitían que fácilmente cualquier persona pudiera ser objeto de secuestro. Esto lo hemos visto utilizado incluso contra medios de comunicación en el pasado. Y esas mismas reglas fueron las que fueron utilizadas en contra de nuestra organización para, sin tener que justificar un mayor daño, simplemente cautelar nuestras cuentas, congelarlas, congelando con ello los fondos básicos para nuestras operaciones, nuestros gastos administrativos, el salario de nuestros colaboradores, los subfondos de cesantía. Y para el caso de Adopta Bosque, 4 fincas de conservación que están en Chiriquí, en Darién, en donde se han descubierto en los últimos años 74 especies nuevas para la ciencia. O sea, entendamos la magnitud del impacto que esta medida de secuestro tiene y lo que significa no solo para nosotros, como bien dices, sino para todo un movimiento ambiental y social. Organizaciones de derechos humanos han salido a decir esto es acoso judicial. Han pedido al defensor del pueblo que active una mesa que se había fundado o conformado hace muchos años, pero que nunca vio mayor resultado. ¿Para qué? Para elaborar un proyecto de ley, como tienen otros países, que proteja a los defensores de derechos humanos en este tipo de situaciones. Hay modelos de legislación anti-SLAPP para prevenir que esta herramienta judicial se utilice para callar la libertad de expresión y la libertad que tenemos todos los ciudadanos de actuar, de denunciar y de defender cuando vemos que hay un potencial irregularidad o abuso siendo cometido. Ahora le pregunto, parándome en el medio de todo, ¿no? Y mirando para los dos lados. La medida que interpusieron ustedes en un momento afectó a un privado que es la empresa que está avanzando a construir este puerto en Puerto Barú, que es el que estamos hablando en Chiriquí. La empresa como empresa privada también tiene derechos y derecho a defenderse. Es decir, esta acción que interpone la empresa, lo decía el abogado ayer, José María Castillo, hacia los grupos ambientalistas o hacia Adopta Bosque, que creo que es el grupo que está cautelado en este momento. Son los dos, Adopta Bosque y el CIAM. Así es. Son acciones de la empresa para poder defender su desarrollo, su obra o la inversión que tiene en el lugar o que va a tener en el lugar. Legalmente, ¿cómo se ve esto? Que por supuesto la empresa tiene derecho a defenderse, pero no es cierto que nosotros hemos lanzado una campaña de desinformación e información falsa en contra de la empresa. Aquí están los informes, están públicos en la página noapuertobarú.com desde diciembre y luego en febrero. Información científica que con ayuda de un experto, un consultor internacional totalmente ajeno a nosotros, revisa el estudio de impacto ambiental y dice, esto no ha sido evaluado adecuadamente, aquí hay un potencial daño importante. Deme un segundo, Manolo. ¿Qué dice el estudio de impacto ambiental? Deme un segundo antes de eso y vamos a eso en breve. ¿Cuál fue la respuesta de la Corte ante la acción que ustedes interpusieron? Está en trámite el proceso en este momento. La empresa ha participado y otros terceros interesados han participado en el proceso y vienen a presentar sus argumentos. Es allí donde consideramos debe darse este debate jurídico-técnico para verificar si en verdad el estudio fue aprobado adecuadamente o no. Llevar esto a la esfera penal y civil es no darle la oportunidad al sistema judicial de dirimir esta diferencia. Nosotros contamos con toda la evidencia, desde la parte científica y jurídica, para sostener nuestro argumento, como lo hemos hecho ante la Corte Suprema de Justicia, de que esto no fue aprobado adecuadamente. Comenzando con el proceso de participación ciudadana. Hay un trámite dentro del estudio de impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental, que llama a una consulta pública, en donde se reciben comentarios por escrito de todos los interesados. ¿Qué sucedió? A pesar de que el procedimiento establece que el Ministerio de Ambiente propiamente debe analizar esos comentarios recibidos por la ciudadanía, en este proceso no fue así. El Ministerio se limitó a darle
traslado a la empresa contesta, pero el ministerio nunca hace una ponderación. El ministerio nunca incluye ni en el informe técnico ni en la resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental esas consideraciones. Entonces, eso desvirtúa totalmente el proceso de participación ciudadana porque se vuelve vacío. Yo presento mis comentarios, pero la autoridad, que es la que tiene que tomar la decisión, no los mira, no los toma en consideración. Le pregunto porque desconozco el tema legal, ¿no? Claro. Le hago las consultas por el beneficio de la audiencia. La Sala Tercera de la Contencioso Administrativo de la Corte, según veo en la página de la Corte Suprema de Justicia, falló ya y ha mantenido vigente el estudio de impacto ambiental de Puerto Barú. No, ahí hay una confusión. Lo que la Corte falló fue las solicitudes de suspensión provisional que fueron presentadas. Es decir, hay un mecanismo dentro del proceso contencioso administrativo en donde el que demanda también solicita la suspensión provisional. ¿Para qué? Para evitar que haya daños mientras la Corte tiene la oportunidad de ponderar la legalidad o no de la aprobación. Estamos hablando nuevamente de un estudio de impacto ambiental en un área que les comentaba es extremadamente sensible, donde allí se empieza a hacer la construcción, van a haber daños que son irreparables. Entonces, lo que se buscaba con la solicitud de suspensión provisional es decir a la Corte, por favor, ordenen que este acto sea suspendido mientras ustedes hagan la evaluación. La Corte dijo que no tenía suficientes elementos o consideraba que no tenía suficientes elementos para proceder con la suspensión. Pero el proceso sigue. La Corte no ha dado ningún dictamen sobre la legalidad o no de esta aprobación. Lo que ha hecho momentáneamente es darle la vara a la empresa para que siga avanzando mientras se resuelve el litigio. Yo no diría que es un aval, es simplemente decir no tengo suficientes elementos en este momento para proceder con la suspensión provisional. Tenemos que agotar la fase de pruebas y alegatos para poder tener un dictamen sobre esa legalidad. ¿Y esa fase de pruebas y alegatos qué tiempo lleva? Recientemente fueron aprobadas, admitidas las pruebas dentro del proceso, así que esperamos que el proceso avance lo suficientemente rápido para evitar que haya un inicio de construcción en el área y que posteriormente... No ha iniciado la construcción. Hay obras mínimas en área, hay la construcción de un camino, una carretera, pero todavía están pendientes algunas de las autorizaciones que el promotor debe presentar para poder iniciar la construcción. Del manglar, pregunto. Dígame. ¿Eso implica la devastación del manglar? Okay. La resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental indica explícitamente que no se debe intervenir ninguna zona de manglar, pero lo que sustentan estos informes es el peligro de que al construir el canal de navegación, esto es un canal supremamente poco profundo, tiene entre 2 y 3 metros de profundidad y debe ser llevado a 11 metros de profundidad. 12 metros de profundidad en el área de giro de las embarcaciones. Entonces, la construcción se va a tener que excavar, dragar 9 millones de metros cúbicos de material, removerlos de sitio y depositarlos en otro punto dentro del mismo canal que es de mayor profundidad. Obviamente las profundidades varían, pero en las áreas que es menos profundo este canal, tiene estas profundidades de 2-3 metros, que son las áreas más preocupantes. Entonces, en ese movimiento de sedimentos pasan muchas cosas, se enturbia el agua y todos los ecosistemas, todas las especies que allí viven pueden recibir un perjuicio de esa actividad. Y por otro lado, la preocupación de que al hacerse ese canal más profundo, el material que está en las orillas vaya buscando llenar ese vacío en el medio y que por tanto venga un impacto al sustrato que sostiene el humedal y a todo el ecosistema. Esto está documentado en estos informes que hizo la empresa Linker, que es una empresa de talla internacional, de modelación, de ingeniería, que incluso trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Raras veces tenemos la oportunidad, de hecho, dentro de las organizaciones ambientales, de tener el apoyo de entes como estos que validan la preocupación y que dicen hubo aquí deficiencias importantes al evaluar los impactos de este proyecto. Ahora, el ministro Navarro hace unos días comentó que no estaba de acuerdo con lo que está sucediendo. Al margen del apoyo moral, ¿ha tenido algún impacto este mensaje del ministro? Nos parece, hasta el momento no hemos escuchado una reacción de parte de la empresa, pero nos parece muy importante que el ministro Navarro haya hecho este tipo de pronunciamiento en favor de la labor que hacen los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Y como él plantea, esto es una obligación de Estado ante el Acuerdo de Escazú, que es ley de la República, es un acuerdo que protege el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales y que manda al Estado a garantizar un ambiente propicio para los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, que no se vean intimidados, acosados por hacer su trabajo, que es cuidar el ambiente. Y él ha reconocido, y nos parece importante, que el Estado no puede solo en su labor de protección ambiental y que necesita de una sociedad civil activa que colabore con el Ministerio de Ambiente en estos casos. Y nosotros no somos el primer caso. O sea, ustedes pueden ver cómo las comunidades y los vecinos actúan frecuentemente denunciando infracciones o potenciales irregularidades o incumplimientos con la ley. Algunos acuden, de hecho, ponen las denuncias. Esto es lo que hacemos, es nuestro mandato. Le pregunto,
otra vez del ámbito del desconocimiento en el tema. Hay oyentes que me escriben y me dicen, pregúntale a la invitada por qué accionan en casos sí y en casos no. Me hablan de un movimiento de arena en Chame, por ejemplo. En Punta Chame, en donde no se ha denunciado ni hecho el movimiento que se ha hecho, por ejemplo, con Puerto Barú. Me preguntan también por qué no se hace el mismo movimiento, y si lo hicieron le pido que lo comente porque lo desconozco, con el tema de el basurero de Cerro Patacón, que es una contaminación diaria para toda la población día a día, y ni las autoridades ni nadie mueve un dedo para poder solucionarlo. Son dudas que están en el ambiente. Bueno, número uno, nosotros estamos activos en una inmensa cantidad de temas a nivel nacional. Eso que incluyen el tema del mal manejo de los residuos sólidos y la situación crítica de Cerro Patacón. Nosotros hemos presentado denuncias penales por el mal manejo de Cerro Patacón en su momento. Lamentablemente esas investigaciones aún están en curso y no han dado un resultado. Hemos participado en debates legislativos sobre el tema de residuos y hemos denunciado ampliamente a través de nuestras plataformas que esto es un problema grave que debe ser resuelto. Y no hablemos solo de Cerro Patacón. La situación de los residuos es crítica a nivel nacional. Está causando un nivel alto de contaminación en suelo, en aire y en agua, porque estos vertederos mal manejados están usualmente cerca de cuerpos de agua, en humedales, manglares, que afectan directamente la salud de la población. Hemos participado y seguimos denunciando lo importante que esto es. Por otro lado, en el caso de Chame, estamos buscando información para ver si nuestra organización puede aportar a la defensa de estos ecosistemas que son también totalmente fundamentales, pero nuestra organización, comprenderán, son organizaciones pequeñas, no tenemos la capacidad de estar como un policía, como el Ministerio de Ambiente en todo el territorio nacional, tenemos un personal limitado, y lo que hacemos como parte de nuestra selección de casos es buscar si ya hay una comunidad suficientemente activa, empoderada con las herramientas, tienen abogados voluntarios, por ejemplo, en la comunidad, que puedan actuar, entonces ellos pueden hacerlo solo, a veces buscan nuestra asesoría desde el punto de vista de la legislación ambiental, el conocimiento de la legislación ambiental. Y donde no hay una comunidad activa, porque no tiene las herramientas, no tiene los abogados, entonces allí intervenimos nosotros para garantizar que se interponen las acciones necesarias para proteger el ambiente. ¿Cómo hace? Entonces no es selectivo, es parte de un proceso de selección de casos robusto, y hemos actuado en muchísimos temas en este país a lo largo de nuestros casi 20 años de trayectoria. ¿Quién dice dentro de las organizaciones a qué casos se le da selección? Porque usted acaba de hablar de una selección de casos. ¿Cómo se seleccionan casos? ¿Por qué en estos casos se hace más fuerza y en otros no? Bueno, el caso de Chame ni siquiera entró a denuncia dentro de nuestra organización. Recibimos a través de nuestros correos, redes y demás denuncias de potenciales casos y hacemos un proceso interno de filtrado, como le digo, contra estos parámetros para asegurarnos de que estamos siendo lo más eficientes en el uso de nuestros recursos. Este caso de Chame lo conocimos igual que toda la comunidad por parte de las publicaciones en redes sociales muy buenas que se hizo, y esto permitió que el Ministerio de Ambiente actuara rápidamente para ver qué es lo que se va a hacer en el área. Usted comentaba que todo este proceso inició en la administración pasada. ¿Hay alguna vinculación entre los asociados del puerto de Barú, entre quienes conforman las empresas o quien sea, con funcionarios de la administración pasada o funcionarios de la actual administración? ¿Pudiera haber algún conflicto de intereses que explicara las irregularidades que usted comenta que hay en los documentos? No tenemos conocimiento de algún conflicto de interés, pero realmente es que tampoco nuestro enfoque nunca ha sido en el promotor del proyecto y quiénes son las personas que están detrás de este proyecto. Nuestro enfoque es el proyecto, no importa quién lo desarrolle. Y ni siquiera el proyecto en sí, sino la ubicación del proyecto. Y esto es otra cosa que hemos hecho mucho énfasis. Entendemos que la provincia de Chiriquí tiene la necesidad de un desarrollo portuario para potenciar toda la riqueza que tiene, todo ese potencial. Pero el problema no es que se construya un puerto, el problema es que en lugar de utilizar los sitios que tradicionalmente tienen la vocación natural y tradicionalmente se han utilizado con un menor impacto para ello, como el caso de Puerto Armuelles, se busca ubicar este nuevo proyecto en esta zona donde está el 25% de los manglares. Si ustedes hacen una búsqueda rápida en la herramienta de Google Earth en esta zona, buscan toda la costa chiricana y donde ven que está en verde, totalmente en verde, ahí es precisamente donde está pretendiéndose construir este puerto. Entonces, ¿por lo del canal natural será? No, el canal no tiene profundidad allí, en Puerto Armuelles sí, y es loable que el Estado panameño ha reconocido esa vocación natural que tiene Puerto Armuelles y ahora está apostando por ella. Entonces, siempre hemos dicho, ¿por qué todo el sector privado no apuesta también, hace la misma apuesta en lugares como Puerto Armuelles y otros de la costa chiricana, en donde no hay un impacto a los manglares, donde no se va a tener que hacer un trabajo de dragado como 9 millones
de metros cúbicos de sedimento tendrán que ser reubicados. En ese proceso se suspenden los sedimentos, puede tener un impacto importante en un ecosistema que es vulnerable. Hay corales cerca, la isla Paridas que está cerca, los científicos han alertado que podría haber incluso impactos más allá de esta zona. Quiero entender un poco más a detalle cómo funciona la línea del tiempo en torno al CIAM y Adopta un Bosque, y entre otros grupos que no están metidos en este caso, pero ¿quién decide cómo se hace la selección de casos? ¿Dependiendo de qué? Es decir, los casos en donde el CIAM o Adopta Bosque realizan la denuncia, la demanda y ejecutan con más fuerza que en otros. Sí, como le decía, hay diferentes formas de iniciar el caso. Recibimos denuncias por WhatsApp, por redes sociales, por correo electrónico. Hay personas que llegan a nuestra oficina, mire, tenemos este caso, por favor ayúdennos. Hacemos una investigación previa, vemos qué hay, hacemos un análisis de los criterios. Obviamente también tenemos la posibilidad como organización de detectar cuando hay una amenaza grave al ambiente y hacer una investigación oficiosa y ver si nos involucramos oficiosamente. Es, como digo, un proceso transparente, no hay ningún tipo de arbitrariedad. La única intención de este proceso es verificar que nuestros recursos, que son limitados, son utilizados de la manera más efectiva y que estamos realmente actuando ante las mayores amenazas a la protección ambiental del país, porque ese es nuestro mandato. Nuestra organización surge porque hay una comunidad ambiental y una serie de organizaciones de vecinos y comunitarios que no tienen acceso a representación legal para poder defender el ambiente. Denuncian orgánicamente, presentan las denuncias orgánicamente, pero no tienen el respaldo porque contratar abogados para llevar esto a los tribunales es excesivamente costoso. Ese es el vacío que viene a llenar nuestra organización y por eso, reitero, nosotros no hemos hecho nada irregular, estamos sustentados y estamos utilizando los canales que nos permite la ley porque estamos cumpliendo nuestro mandato. Volvamos al proceso. ¿Cómo decide el CIAM o Adopta un Bosque presentar acciones contra un proceso? ¿Quién toma la decisión? ¿Cómo se toma esa decisión? Es una decisión interna. Para el caso de CIAM, que nosotros somos la representación legal de esta coalición, es una decisión interna nuestra con los criterios que ya le he explicado. ¿Y de qué vive el CIAM? ¿De qué vive el Centro de Como Incidencia toda Ambiental? organización no gubernamental de nuestro país, con las donaciones internacionales y nacionales que podamos promover, aplicar. Hay muchos donantes a nivel internacional que tienen procesos de concurso, concursan fondos y nosotros preparamos proyectos y por nuestra reputación y por la calidad de los proyectos que presentamos, tenemos acceso a estos financiamientos que al final son auditados por las propias fundaciones y donantes que tienen sus propios procesos y que continuamente han visto en nosotros un proyecto que vale la pena apoyar en un área, como sabemos, en Panamá, que tiene una riqueza natural excepcional. A nivel internacional esto se reconoce y la filantropía dice, tenemos que poner ojo en Panamá, tenemos que apoyar a las organizaciones que están defendiendo el ambiente aquí, porque es un área clave de biodiversidad. Es que ese es el punto. El punto no es cualquier el país. impacto ecológico, ambiental, que puede tener la construcción del puerto allí. El impacto ecológico negativo por todo ese hábitat y ese ecosistema. Y eso el país, el Estado debe preservarlo y defenderlo. Sí, pero pareciera que el asunto de fondo aquí es desprestigiar a quien alza la voz en lugar de enfocarse en el problema real. Pero antes de entrar en el debate del asunto, lo que quiero es cuáles son las próximas acciones que va a tomar el CIAM o usted como representante legal de ambas fundaciones u organismos a partir de este momento, porque tome la decisión que tome la Corte. Sabemos que todo lo que decide la Corte marca un precedente a nivel legal. Yo no soy abogado, pero sí lo he podido conocer en base a conversaciones que he tenido y en base a estudios que he podido realizar. No soy la representante legal de nuestra organización, pero por supuesto que el representante legal y todos los miembros de la organización y de nuestra coalición están unidos en este momento buscando todas las alternativas para garantizar que este ataque no tiene el objetivo o el resultado de que silencie nuestro actuar y que no permita que nuestras operaciones continúen. Ambas organizaciones están comprometidas con mantener el servicio que prestan a la comunidad. Recordemos que CIAM ofrece representación legal gratuita a las comunidades que están amenazadas por problemas ambientales, que están tratando de proteger ecosistemas vulnerables, y la Fundación Adopta Bosque hace un trabajo increíble de educación, de investigación, de conservación, y estamos comprometidos ambas organizaciones con mantener ese trabajo, y por otro lado estamos comprometidos con la defensa no solo de nuestro derecho de libertad de expresión, de defender a los defensores, sino
estamos comprometidos con no permitir que esto en efecto establezca un precedente para que afecte a todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos tienen el derecho de alzar su voz cuando ven una potencial irregularidad o un potencial abuso. Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental, gracias por acompañarnos esta mañana y nos mantiene informados, por favor. Muchas gracias a ustedes.